Muy buenos días. Vamos a hacer hoy una pequeña disertación a la cual llamo Introducción a la moneda de la antigua Grecia. Quiero dejar por sentado de antemano que es un abre boca. Es algo dirigido hacia la persona que le llama la atención eh, el arte y la historia antigua. Vamos a comenzar entonces por la antigua Grecia. Poco a poco iremos profundizando en el tema, así que este sería el kindergarten de la moneda de la antigua Grecia. Por lo tanto, comienzo con un mensaje para el coleccionista. El precio de una pieza, como el precio de cualquier artículo, depende de la oferta y la demanda. Si la oferta es muy grande, o sea, hay muchas piezas que se ofrecen, pues por supuesto el precio va a bajar. Y si la demanda es muy alta, es decir, muchas personas quieren comprar la misma cosa, el precio va a subir. Esa oferta y demanda va a estar en función de la calidad, por supuesto. Si la pieza es de una altísima calidad, pues la va a querer mucho más gente y el precio va a ser mucho más alto porque también de mucha calidad las piezas van a ser muy limitadas. Pero hay un mito que el precio es sumamente alto. Hoy nos vamos a referir a la moneda de la Grecia antigua, a la moneda de plata, porque fue la primera que circuló. La moneda de plata circuló antes de la de bronce. Más aún, el sencillo, el suelto, la moneda pequeñita, de baja denominación, eran monedas sumamente pequeñas, monedas de menos de 7, 6 milímetros, pequeñitas que se perdían, eran como unos granitos con un pequeño sello de la autoridad que la garantizaba. Después, con el tiempo, salieron las de bronce, de forma de que las de plata siempre son más caras. Las de bronce son verdaderamente precios muy asequibles, de forma de que hay una creencia muy difundida de que la moneda antigua es sumamente costosa o es para millonarios, etcétera, etcétera, es nada más falso. Pongo un ejemplo práctico. Cualquier moneda valiosa de plata grande, en muy buenas condiciones, de cualquier país del mundo, que pues, quiero hacer esto, pues puede valer unos $600, $700, si es una moneda solicitada, por supuesto, muy buscada y no muy frecuente. Y una moneda, un tetradracma, por ejemplo, de Atenas o de Alejandro Magno, si usted paga $700 es porque la moneda está en muy bellas condiciones, porque regularcillas se pueden conseguir en 400, en $500. De forma de que no es un precio desorbitante. Y si usted va a buscar las de bronce porque quiere la originalidad, quiere que sean originales, bueno, entonces usted puede ser que pague $20, $30, $40 por una pieza de bronce en buena calidad. Si sabe comprar, por supuesto. Y ahí aparece el mundo de las réplicas. Las réplicas tienen una gran desventaja. Como dicen en España, no tienen alma. Es decir, son piezas que no vienen de la historia, pero tienen muchas veces la ventaja de ser piezas de gran calidad artística a un precio distinto al precio de las originales y no le afectan las legislaciones. Me explico. Muchos países del mundo están diciendo que esas piezas son valiosas, son piezas de museo y que por lo tanto pertenecen a los estados. Nada más absurdo porque los estados han debido preocuparse por tener sus colecciones y ahora quieren echarle mano a las colecciones de los particulares. Bueno, la historia de la humanidad. Entonces, a usted, si usted tiene réplicas, está seguro que no se las van a quitar. Las réplicas mismas, quien se las hace puede dar una constancia que es una réplica. No se las van a quitar porque sencillamente están buscando las originales. O no se las debieran quitar, pero los abusos existen en todos los lugares. La otra cosa que hay que estar en claro es que réplicas hay de muchísimas calidades. Hay réplicas plásticas de mala calidad que sirven para jugar, realmente que afearían cualquier colección. Y hay réplicas bellas que se acercan mucho a las originales y podrían convertirse en piezas destinadas a engañar a la gente. Por eso en algunos lugares se indican
que se marcan como copias. Si a usted no le gusta que marquen como copias, también las puede conseguir de altísima calidad y tener unas piezas bellas de colección que ningún político de turno le va a venir a decir que son del Estado y que representen el arte. Como el coleccionismo es libre, como cada coleccionista decide qué es lo que va a coleccionar, cualquier cosa de estas es válida. El que decida tener originales y quiere tener originales es válida porque puede tener las originales de bronce a un precio bastante módico y si tiene más dinero puede conseguir las originales de plata. Seguimos adelante entonces porque quería hacer esa salvedad porque no todas las réplicas son iguales. Yo siempre pongo un ejemplo. Usted quiere tener, le gusta mucho el cuadro del Buen Pastor de Velázquez y usted no puede tener el cuadro porque se está en el Museo del Prado, pero usted puede conseguir una litografía a un precio módico y tipo almanaque y usted la cuelga en su casa. Pero usted también puede ir al Museo del Prado, contratar con el mismo museo que un copista debidamente autorizado le haga una copia a usted, autorizada por el museo, que es una copia de altísima calidad y por supuesto sigue siendo una copia. Pero es muy distinto comparar una litografía pequeñita de esa que consigue en el mercado a una copia reconocida y aceptada de un copista también reconocido y aceptado del museo. Dicho esto, seguimos adelante. Muchas cosas se utilizaron como moneda hasta el surgimiento de la moneda metálica. No tiene sentido granito, sal, eh, ¿cómo se llama? Ganado de diferentes tipos, aves, pieles, café, piedras, hasta el surgimiento, hasta que el ser humano encontró en los metales con valor, es decir, metales preciosos, y el primero fue el electro. El electro es una aleación de plata y de oro, más o menos un 25% de oro y 75% de plata que se encontraba en la naturaleza, y las primeras monedas acuñadas fueron el electrum. Después oro, que se representa así en la tabla periódica, pero que en el mundo numismático se representa como AV, como AR mayúsculas, la plata, y aquí está AG en la tabla periódica de los elementos, y el bronce se representa AE de aeolis, que significa bronce en latín. Bueno, aquí tenemos unas muestras de oro, de plata y de bronce, que son las más utilizadas. Se empezaron a utilizar en barras, en objetos también útiles, en argollas, y aquí ustedes ven en una especie de piedritas de fundición, que bueno, esto usted en inglés le dicen spits, yo diría como unos garbancitos, como unas pequeñas eh, guisantes, y por supuesto que esas eran fácilmente falsificables, por eso que las autoridades le iban a poner una marca a esos guisantes. ¿Cómo se elaboraba en la antigüedad? Bueno, se fundía el material y estas son imágenes de actuales artesanos que reproducen forma exacta la metodología de los antiguos. Aquí tenemos las piezas de arcilla que se llenaban, se hacían los moldes y después se acuñaban a martillo. Y aquí tenemos la imagen moderna de estos artesanos reproduciendo estas monedas, pero repito, de altísima calidad, hechas exactamente como si fueran los antiguos. El arte numismático antiguo, y así se denomina, está considerado una pieza de arte, por supuesto, una forma de escultura miniaturista, porque obviamente al elaborar esos cuños exigía de un miniaturista y al mismo tiempo una especie de escultor. También se considera una manifestación artística clave, reflejo de la cultura, la política y la estética. Ahora, ¿qué consideramos una moneda griega antigua? La moneda griega antigua abarca desde el siglo VII a.C. al 286 de nuestra era. Y segundo, el espacio. El espacio no es solamente el territorio griego actual, sino, fíjense, desde la península ibérica hasta India Occidental, porque allá llegó Alejandro Magno, y desde Alejandría, al norte de África, hasta el norte del Mar Negro.
Incluye, por supuesto, regiones que van a acuñar monedas con leyendas o diseños griegos y secas griegas, es decir, talleres de acuñación griegos que siguieron funcionando bajo los romanos, con leyendas en griego o en latín o mezcladas. Estas son las que se llaman monedas griegas imperiales o romanas provinciales. Fíjense bien, griegas imperiales o romanas provinciales, esos son sinónimos. Hay algunos que prefieren un término, otros que prefieren el otro. Comenzamos entonces el viaje en el tiempo. Hace 2700 años, desde el nacimiento de la moneda y hasta el 286 de nuestra era. Yo voy a poner como presentación a cada siglo una escultura para que vean que el desarrollo de la cultura va en cierta forma asociado al desarrollo de la moneda. Estas son unas esculturas, se llaman Cleobis y Bitón, del escultor Argos del siglo VII a VI a.C. Y esto es importante. Los griegos no solamente están aquí, en la actual Grecia. Los griegos van a ir invadiendo en forma de pequeñas comunidades y que van a formar una serie de países, llamémoslo así, de ciudades-estados. La polis es la ciudad-estado griega y en plural son las poleis. Entonces las poleis van a estar, fíjese, aquí llegan hasta el levante español, llegan a la invasión acá, llegan al Mar Negro y llegan al norte de África. ¿Dónde nace realmente la moneda? Bueno, hay muchas opiniones, pero las que tienen más base son estas. Aquí ustedes estamos viendo una también reposición, una reconstrucción del templo de Artemisa en Éfeso, porque el templo de Artemisa lo que queda es lo que ustedes ven abajo. Así era en su momento, y en las bases de esto se consiguieron estas pequeñas peloticas de plata que le faltaban solamente martillarlas para llevarlas a hacer una moneda. Esto es realmente el embrión de la moneda. De aquí estamos viviendo en estas imágenes el nacimiento de la moneda. Y este es el lugar donde está el templo de Artemisa, en Éfeso. En Lidia, la misma región, aquí está Éfeso, Lidia es la región. En épocas muy antiguas, esta es la moneda que se considera la moneda más antigua, un tercio de estátero en electrum. Ven que tiene una acuñación monofase, de este lado solamente donde se apoya para dar el martillazo. Y llegamos así al siglo VI a.C., cuya imagen tenemos aquí, en la esfinge de Naxos. Y en la misma región ya se va a aprender a diferenciar, a separar la plata del oro. Están las monedas crécidas del rey Creso o Creseida, se dice de las dos formas, hechas en plata o en oro o en plata, que tienen al león y al toro, y del resto, pues, en la forma donde se apoyaba el puño. Lo importante de aquí es que ya para este momento, ya las monedas no son de electrum, sino que son o de oro o de plata. Aquí hay unas monedas muy interesantes que llaman la moneda delfín, Dolphin Money en inglés, en Olbia. En Olbia existía un templo dedicado al dios Apolo, y el dios Apolo, el delfín, era su animal sagrado, y entonces se acuñaban con fines de otorgarlo al templo, fines votivos, y también con fines económicos circulaba esta monedita en esta región, hoy por hoy Ucrania, a orilla del Mar Negro. Llegamos al siglo V, que es realmente empezamos a ver un desarrollo artístico mucho mayor. Aquí tenemos el discóbolo de Milón, y aquí el mundo del Mediterráneo, del Mar Negro, ya ustedes ven en color verde cómo los griegos se han ubicado alrededor de la costa y han ido formando sus diferentes estados. ¿Y cuántas ciudades-estados hubo? Bueno, aproximadamente hubo poco más de 1000 ciudades-estados, de las cuales más de 150 acuñaban monedas, de forma de que la riqueza numismática es gigantesca. Hacia el siglo V a.C., que es el siglo de oro de los griegos, donde van a dar todo tipo de profesionales que van a representar un impulso importante en la cultura occidental, pues
va a haber también un desarrollo de la moneda, aunque el desarrollo de la moneda llega realmente un siglo más tarde. Sin embargo, lo importante aquí es saber que hay varios sistemas políticos que gozaban todos ellos de plena autonomía, pero también cuando había una amenaza externa se unían en forma de ligas a fin de defenderse. Esa era su organización militar. Desde el punto de vista de economía, tenían varios sistemas. Los más comunes eran el ático o de Atenas, basado en un dracma de 4,3 gramos, el corintio, basado en un estátero de 8,6 grados, y el de Egina o Eginal, basado en un didracma de 12,2 gramos. Fíjense bien, aunque eran sistemas distintos, y no solamente estos tres son los más comunes, la persona podía viajar de un lugar a otro y como eran perfectamente conocidos su peso, era aceptada la moneda de unos lugares en otros. La más popular, por supuesto, era la moneda de Atenas, sumamente popular. A veces era comprada la moneda en otros lugares para refundirla y, a su vez, acuñar la moneda de otros lugares. Pero había una perfecta compatibilidad, de forma de que no hacía falta tarjeta, ni traveler checks, ni nada de eso. En un mundo sin bancos, sin créditos, sin tarjetas, se viajaba perfectamente intercambiando la moneda de plata según su peso. Y aquí tenemos un ejemplo para el coleccionista. ¿Cómo saber de qué época es la moneda? Aquí tenemos el tetradracma de Atenas, la moneda de mayor circulación de su época, el dólar de su época. Entonces, fíjense aquí, ¿qué pasa con esta moneda, la arcaica? Está acuñada entre 510 y 480. ¿Por qué sabemos eso? Porque en el 480 hubo una batalla importante, que es la batalla de Salamina, y aquí está la media luna. Se empezó a colocar en estas monedas a partir del 478, después de la batalla. De forma de que si no tiene la media luna es la arcaica. Pero también entre la clásica y la posclásica la diferencia es del tocado de la diosa Minerva y más aún mayor diferencia en la helenística, de forma de que aun cuando no tienen marcado un año ni una seca, por el diseño podemos saber perfectamente a qué época corresponde. Y volvemos entonces nuevamente. Esta es la moneda más corriente, el dólar de la época, el tetradracma de Atenas, con Minerva al anverso y un mochuelo que es sencillamente un búho pequeñito que no crece al reverso. Cada una de estas monedas va a representar lo que hacía esta ciudad. Por ejemplo, la de Egina, que era una ciudad muy importante navegante y muy comerciante, producto de su flota, comerciaba con muchos lugares, tenía en una época pues una tortuga marina. Cuando dejó de hacerlo, siguió representando una tortuga, pero una tortuga terrestre. Corinto, sus emblemas eran el casco corintio y el caballo volante o Pegaso. Esos eran los emblemas de Corinto. Los emblemas de Tebas son muy importantes. Por un lado, el escudo porque Tebas era una potencia militar, entonces en la moneda le hacía ver que nosotros somos una potencia militar y al mismo tiempo comerciaba mucho con vinos, de forma de que el reverso era una ánfora cargada de vino, o una crátera cargada de vino. Estamos siempre en el siglo V y la ninfa Larisa, emblema realmente de la región de Larisa. Y un caballo. ¿Qué dice esto? Que la región de Larisa era importante en la cría de caballos. Cirene, al norte de África. La moneda tenía Zeus de un lado y la planta silfio, que era una planta púralo todo, de la cual comerciaban ampliamente la gente y de eso vivía la polis de Cirene. De forma de que esto es importante, pero si me pongo a hablar de la planta, pues no avanzamos en el tema, que recuérdense que es un tema netamente superficial. Aquí tienen Siracusa, con el emblema también de la ninfa y el emblema de las carreras de caballos. Fíjense, este trabajo que muestra como un caballo en movimiento
En realidad hay aquí una viga pareciera. Este es el tetradracma. Y aquí llegamos entonces al demaresión o primer decadracma. Primera pieza que valía 10 dracmas, pesaba más o menos 4,3 gramos, perdón, 43 gramos. 4,3 gramos el dracma y el decadracma 10 gramos, 43 gramos. Fíjense ustedes la calidad de esta pieza. Impresionante obra de arte. Y regresamos otra vez a la moneda internacional de la época, que era el tetradracma de Atenas. También Atenas acuñó un decadracma de muy poca circulación. Era sencillamente una pieza mucho más grande, pero obviamente era de circulación muy limitada. Y llegamos al momento en que el imperio persa empieza a afectar o a complicarle la vida a los griegos. Y los persas también van a desarrollar su moneda por imitación. Por imitación, te acuerdas que esta región viene en la moneda, se dan cuenta que es un medio excelente de intercambio y el imperio persa va a acuñar monedas en plata y en oro. En plata los ciclos, que son los que verdaderamente circulan. Los dáricos no son una pieza de circulación, son una pieza reservada a la nobleza o a grandes transacciones o al pago de acciones militares, pero son mucho más valiosas. Pero esta moneda circula ampliamente y el ciclo viene a equivaler más o menos al dracma de Atenas. Llegamos al siglo IV, aquí tenemos la obra de Praxíteles, Hermes, y en el siglo IV empiezan a desarrollarse otras monedas. El símbolo de Éfeso pasa a ser el de abeja, el de la abeja, y el de la diosa Artemisa, el venado. La Liga Arcadiana, recuérdense que dijimos que también a la hora de una invasión, una amenaza, los griegos se reunían en forma de liga. Vean aquí la belleza de esta moneda, de la Liga Arcadiana, con Zeus y con Pan al reverso, un dios también mitológico. Los celtas amenazan por tierra, se van desarrollando las tierras y se van a ir mezclando con muchas poblaciones, entre los cuales en estas regiones con las poblaciones griegas. Y a su vez van a ir desarrollando unas monedas que van a ser copias de las monedas griegas. Mejor dicho, van a ser modificadas. Ellos originalmente tenían una especie de aros con más o menos, mayor o menor diseño, que lo usaban como intercambio, pero inmediatamente al hacer contacto con los griegos van a ir desarrollando una técnica que aunque nunca llega en la calidad de los griegos, como es el caso de esta decadracma de Siracusa, considerada la moneda más bella de la antigüedad. Vean ustedes ese reverso y ese anverso, impresionantes realmente. Y también otro decadracma, el de Acragas, hoy por hoy Agrigento. Vean los caballos en movimiento y el águila, emblema de Acragas. Los celtas, como decíamos, van a ir imitando y van a ir desarrollando su propio arte, su propia forma de representar los caballos, porque posiblemente no tenían la habilidad de los griegos y van a ir desarrollando algo que pudiera haberle parecido más sencillo o es sencillamente una forma de arte distinta. También están en otra categoría, dentro de la categoría de moneda griega antigua, porque todo esto fue producto de la interrelación con los griegos. Fíjense, esta moneda celta fue acuñada en esta región que ustedes ven aquí, en Sirmium de los romanos, Sirmia actual. Y fíjense que está el caballo y tiene sin embargo un halo que hace representar a la antigua moneda de los celtas. También en Damastión, muy cerca a Macedonia, una ciudad macedónica importante. Aquí tienen ustedes el dracma. Y aquí tienen diferentes momentos en que este Filipo II, el padre de Alejandro Magno, va a ir tomando posesión, va a ir expandiéndose en Macedonia, tomando como subalternas otras poleis de la región. Él también acuña unas monedas bellas. Y Alejandro Magno va a llevar la moneda hasta India. La moneda llega hasta India gracias a este empujón que, como ustedes ven, en 12 años, pues prácticamente toma casi todo el mundo conocido, al menos el mundo de esa región conocido. Y él también acuña unos decadracmas
tremendos, unas piezas también igual, de 43 gramos, grandes, de un espesor eh, muy importante. De estas hay muy pocas en el mundo, son piezas de museo, de forma que si usted quiere tener uno, tiene que ir a una réplica. Y por supuesto que puede comprar réplicas económicas, pero una réplica de alta calidad también va a costar algo de dinero. Aquí tenemos un tetradracma de Alejandro Magno, esta es la nueva moneda internacional. Cuando ya cae en declive la circulación de la moneda de Atenas, empieza la moneda de Alejandro Magno a circular con la diosa Victoria o Nike, Nike de los griegos, después Victoria de los romanos, y aquí tenemos a Atenas, Atena o Palas Atenea, como le quieran decir, la diosa Atenas, luego los romanos la van a llamar Minerva. Los fenicios también intervienen en este juego, los fenicios van a traer a Europa la vid, el olivo y el alfabeto, y también van a ir desarrollando su moneda, inspirándose en la moneda griega. Fíjense, los fenicios están aquí marcados en naranja, y estos fenicios ya van a elaborar monedas de bronce. Estas monedas representan a Melkart, que es una especie de Heracles o Hércules fenicio, y esta es la unidad. Hay monedas de estas con un solo atún, con dos atunes. Son monedas que hoy por hoy entran dentro de la categoría de moneda hispánica porque fueron desarrolladas en Cádiz, en Gadir. Llegamos al siglo III, vean ustedes cómo va optimizándose cada vez más los trabajos de escultura y al mismo tiempo también la moneda va a ir logrando una calidad artística superior. Nuevamente un decadragma púnico. Púnico se refiere a Cartago, y Cartago, ven estas monedas impresionantes, con Pegaso al reverso, impresionante, también en tamaño y en peso. Y aquí tenemos Emporión o Emporium, de ahí viene la palabra emporio, este es un emporio, una gran riqueza. Emporium o Emporión es una ciudad cerquita a Barcelona, en actual Cataluña, y tenía una característica, un dracma, como ustedes lo ven, con Perséfone, diosa del inframundo, y a Pegaso también. También en Dalmacia se va a acuñar una moneda que se le conoce como dracma dálmata, con Zeus y al reverso una cabrita, porque la cabrita es de la región y es una representante de la economía de la región. El imperio de Alejandro Magno se va a ir desintegrando y cae en manos a los generales, y cada uno de ellos, cada uno de estos, va a ir desarrollando pues su propio imperio y va a ir desarrollando su propia moneda. Lisímaco, por ejemplo, el tetradracma de Lisímaco, de una gran calidad, utilizando todavía la cara de Alejandro Magno, queriéndole decir al mundo: yo soy el verdadero heredero de Alejandro Magno. Al principio lo hicieron todos y después fueron cada uno poniendo sus caras, ¿verdad? Como es el caso de Seleuco, y aquí está la diosa Victoria coronando un trofeo. Seleuco tenía la mayor parte del imperio. Ptolomeo I, que va a formar la dinastía de los Ptolomeicos, que va a llegar hasta muchos años más tarde, hasta la última de los reinos ptolomeicos, que fue Cleopatra. Vean aquí, este ya es Ptolomeo, su emblema va a ser el águila, y Casandro, que coloca aquí al dios Neptuno. También Iliria, una región adyacente a los griegos, va a desarrollar su bella moneda, y esto denota, este anverso denota que era una región ganadera, que se dedicaba a la ganadería, ya con una vaca amamantando al becerro. Y esto no se sabe qué era. Se dice que era una constelación estelar, otros dicen que era el juego de Backgammon o Taule, pero no se sabe con exactitud. Y aquí vemos, nos llegamos al Coloso de Rodas, una de las 7 maravillas del mundo antiguo. Yo lo pongo, la colusión, no vamos a hablar de esto. Este terremoto la destruyó, falta aquí la O. Pero de todas formas, ¿qué es lo importante para nosotros? ¿Cómo sabíamos nosotros cómo era la cara de este coloso que representaba a el dios Helios, el dios Sol, de no ser por la moneda? Aquí tenemos la moneda de la isla de Rodas. Rodas significa rosa, por eso al reverso tenemos una rosa. Su actividad estaba muy relacionada con las rosas, y el anverso el dios Helios
que precisamente ustedes lo vieron representando en el Coloso hace un ratico. Y ustedes aquí ven ya nuevamente el mismo cuadro y con unos señores que habíamos olvidado, los etruscos, en cierta forma precursores de Roma. Los etruscos también van a comerciar con los griegos y van a desarrollar una moneda que les permita desarrollar con los romanos, con sus vecinos los romanos, luego van a fusionarse con ellos. Y como los romanos tenían una moneda de muy baja calidad, de cobre, piezas muy grandes, que se llamaban haces, ellos van a desarrollar una moneda con un valor de similar al dracma y que va a valer 10 haces y por eso lo marcan con la X, que era el número 10. Y con un peso muy similar al peso del dracma, de forma de que estas monedas circulaban y esta como el didracma y esta una pieza de oro pequeñita que valía 25 haces, o sea, 2 dracmas y medio. Llegamos al siglo II y I, vean ustedes la maravilla realmente de esta escultura de Alessandro, increíble en el siglo II y I antes de Cristo. Y aquí llegamos al Imperio Romano. El Imperio Romano se va a ir expandiendo, pero tiene como particularidad que cuando el enemigo se le rinde y lo acepta, él no lo destruye, no destruye la ciudad y sigue lentamente un proceso donde acepta la moneda de las poleis y poco a poco la va modificando. Mientras que cuando el enemigo se le opone, destruye la ciudad hasta los cimientos. De forma que muchas veces cuando veían esas huestes llegar, pues las poleis se rendían para garantizar la vida, pues sobre todo. Esa es la moneda antigua que yo les dije romanos, el as, de muy baja calidad y de bronce, una pieza muy grande, muy pesada. Y como los romanos poco a poco van a ir derivando al denario. Y el denario no viene siendo más nada que un dracma de los romanos, fíjese, también copian el 10 de los etruscos y van a ir desarrollando un denario que más aún hoy por hoy se consiguen todavía vasijas llenas con denarios y con dracmas, de forma que demuestra que el denario circulaba junto con el dracma griego. Llegamos así al siglo II y III, y los romanos, donde han llegado, que no se han opuesto, van a seguir acuñando una moneda, que va a ser una moneda griega, pero los griegos nunca tuvieron un imperio. Cuando se habla de moneda griega imperial, se refiere a moneda griega del Imperio Romano, o también la llaman moneda provincial romana. Reservan la mayor calidad para las monedas dentro del imperio, y estas especies de colonias van a ir teniendo monedas de mejor denominación, bien de vellón y hasta de vellón bajo o de bronce. Y vean aquí tienes al emperador Trajano con una leyenda griega. Aquí tienen precisamente la leyenda griega. Y poco a poco iban transformándola en romanos. Y aquí tenemos un tetradracma en vellón, no era ya plata, de Marco Aurelio, y también con la leyenda y con el emblema de Alejandría. Este era el emblema de la ceca de Alejandría. Alejandría, que quedaba al norte de África, va a acuñar hasta el año 286 este tipo de moneda. Diocleciano cierra la ceca, cierra el taller donde se hacían monedas, que se llama ceca, y de ahí en adelante no significa que desaparece, como mucho autor dice. Ella va a reabrir nuevamente sus talleres, pero ya de ahí en adelante va a acuñar o bien moneda romana o bien moneda bizantina, es decir, moneda del Imperio Romano de Oriente en el momento en que se separa el Imperio Romano de Oriente del Imperio Romano de Occidente. El legado de estos antiguos artistas griegos lo vamos a observar tanto en monedas como medallas y llega hasta nuestros días. En pocas palabras podríamos decir que el dracma derivó en el denario, como acaban de ver, y sucesivamente en otras monedas romanas como el antoniniano, el argenteus y el silicua. El dinar de Al-Ándalus, es decir, de la España musulmana, el denier carolingio, Carlomagno, los dineros de Castilla y León, los dinares medievales, eslavos, el denier inglés, el florín de plata de Florencia, el real del Imperio Español, y ahí llegan hasta el real de nosotros, el real de los países hispanoamericanos. No quiero hablar de ningún país en particular, quiero que esta introducción sea más genérico para cualquier latinoamericano interesado en el tema. Muchísimas gracias, les recuerdo
que si les gusta se suscriban, porque poco a poco voy a ir presentando más a profundidad, tanto en la moneda griega antigua como en la moneda romana antigua. Muchas gracias por su atención y nos vemos pronto.